Dos, uno. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas a todas las personas que se unen a este estudio del día de hoy, al estudio del sacrificio por la humanidad. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan a través de Facebook, a través de Instagram, a través de la página de Psicología Revolucionaria, de la página de Conferencias Conocimiento de sí mismo y de todas las páginas afines. Como ya se han dado cuenta, estos días hemos estado reunidos haciendo diferentes actividades, estudios de la muerte psicológica, estudios de la intuición, estamos haciendo las diferentes prácticas que enseñamos en todas las conferencias, en las 50 conferencias. Entonces, bienvenidos al estudio del día de hoy. Hoy vamos a profundizar un poco en lo que es la importancia del sacrificio por la humanidad y la pérdida del tiempo en este factor tan importante. Vamos a ver de qué se trata, qué es el sacrificio por la humanidad. Nos pueden dejar también sus preguntas, sus dudas ahí por Facebook, acá por Instagram también. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan. Acá a todas las personas que están presentes. También les damos las gracias a ustedes, todos los que hicieron el sacrificio por venir hasta acá, las personas que vienen de Cali, las personas que vienen de Medellín, de Perú, de Boyacá, de Bogotá, de todas las partes del mundo, también los que nos acompañan a través de las diferentes páginas. Y como estábamos hablando, pues es un sacrificio que todos estamos haciendo y vamos a ver de qué se trata este factor, ¿sí? La idea es que al final de esta intervención todos podamos como recapacitar y preguntar en qué punto estamos, ¿sí? O cómo estamos en ese factor del sacrificio por la humanidad. Y vamos a ver qué podemos hacer, ¿sí? Hay también de pronto unos conceptos relacionados en que la escuela se acabó, en que ya no hay nada que hacer, en que ya no hay tiempo, en que ya estamos muy mal, pero vamos a ver que realmente hay todo por hacer. Si hay miles de personas en este planeta, millones de personas, ha habido de este conocimiento. Y si nosotros tenemos esta gran herramienta, no nos podemos quedar acá, si no nos podemos estar quedando quietos. ¿Sí? Hay muchas personas afuera con diferentes problemas. ¿Sí? Ya hemos visto que, por ejemplo, enseñamos cómo eliminar defectos como drogas y alcohol, cómo eliminar canciones psicológicas, cómo acabar con el karma, cómo hacer negocios con la ley. Y pues uno no debe ser egoísta, ¿sí? Uno no debe quedarse con esa información que es bastante importante y uno no debe ser negligente ni debe ser indolente con la sociedad, ¿sí? Bien nos decía un maestro, esta sociedad doliente. Cuando nosotros recibimos el conocimiento, ¿sí? Y encontramos nuestro real camino, vamos a ver que recibimos una obligación. Y la obligación, esta obligación se le llama como el trabajo del padre, ¿sí? El trabajo del padre es lograr que todas las chispas que están en este planeta logren esa autorrealización tan anhelada que nosotros tenemos. Y entonces vamos a ver que requiere realmente un sacrificio, ¿sí? Esto no va a ser fácil. Van a haber muchos defectos que no se van a querer sacrificar, van a haber muchos defectos que son nuestros propios miedos, que nos van a querer congelar, nos vamos a dar cuenta que creo que a muchos nos ha pasado, que hay diferentes formas de entregar el conocimiento, ya vamos a hablar un poco, pero nos ha pasado que hemos querido compartirle a alguien y automáticamente como que nos da un miedo, ¿sí? Nos congelamos, hasta de simplemente ir a una esquina a entregar un volante como que no podemos, y eso lo vemos como normal, ¿sí? Lo vemos como que, ay no, me dio miedito y ya no lo hago, pero vamos a ver que ese es nuestro propio ego, ¿sí? Ese va a ser el principal enemigo de este sacrificio por la humanidad, perdón, y es nuestro propio ego, ¿sí? El ego tiene muchas formas de no dejarnos hacer sacrificio por la humanidad. A veces lo admitimos como normal, pero vamos a ver que nos da miedo, nos congelamos. Alguien nos pregunta, vemos a una persona sufrir y decimos, ¿será que le digo? ¿Será que no? ¿Será que este me va a entender? ¿Será que no? Es que yo como le hablo a un viejito del sexo, si quién sabe qué me irá a decir, ¿sí? Entonces vamos a entender, y ahorita al final de la conferencia vamos a hacer una pequeña práctica de meditación, de que debemos destruir eso. Eso también es sacrificio por la humanidad. Vamos a entender entonces un poco lo que es el concepto de sacrificio por la humanidad. Cuando entendemos sacrificio, pensamos que es algo doloroso, ¿sí? Que es que sacrificio, que me va a doler. Pero realmente sacrificio significa sagrado oficio. Es el sagrado oficio del Padre. Como lo habíamos dicho, cuando uno entiende y cuando uno comprende algo que le ha servido tanto a uno, creo que la mayoría que hemos practicado y hemos vivenciado alguna de las cosas que hemos aprendido, se da cuenta que realmente nos lleva a lo que es la felicidad. ¿Sí? Creo que si teníamos problemas, no sé, con las drogas, con el alcohol, problemas de timidez, algún karma, uno se da cuenta que eso realmente existe y realmente sirve, nos ha servido para algo. Y entonces no nos podemos quedar con eso solo para nosotros, ¿sí? Debemos ayudarle a todo el mundo a que encuentre también esa felicidad. Y ese es el sagrado oficio del Padre, es el sacrificio por la humanidad. Entonces es sagrado oficio. También lo vamos a entender como sacrificio porque vamos a tener que sacrificarnos a nosotros mismos. Y ya vamos a ver que la mejor forma de hacer sacrificio es despertando conciencia, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo,
tenemos un gran defecto, digamos, de que soy adicto a las drogas o soy adicto a la marihuana. Y cuando acabamos ese defecto, sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Sabemos cómo salirnos de ese gran defecto. Entonces vamos a ver una persona que está doliente, ¿sí? Está sufriendo por algo de esto y tenemos nosotros las herramientas de ayudarle, ¿sí? Entonces, cuando nosotros despertamos en nosotros mismos, eliminamos nuestros propios defectos, vamos a saber cómo hacer sacrificio por la humanidad. Cuando uno entra a este curso, creo que lo primero que nos dicen hacer sacrificio es compartir, ¿sí? Y creo que es el primer paso, ¿sí? Y es el primer paso que uno debe comprender. Simplemente nos dicen, no, pues salga a entregar unos volanticos y es como lo más sencillo, es como la primera etapa. Ese es el primer paso, ¿sí? Entregar volanticos, de pronto las personas que nos han visto en conferencias han visto que compartimos estos volantes, compartimos estos folletos. Para las personas que nos ven a través de redes sociales, nos pueden escribir al interno, les enviamos los folletos, les enviamos los afiches, les enviamos los estudios. Hay espacios para fogueos, porque también es un punto muy importante, entender uno primero el conocimiento para poderlo compartir. Pero entendiendo esto, digamos, esta es la primera forma de sacrificio, ¿sí? Salir a compartirle. Compartirle a los amigos. Creo que lo primero cuando uno entiende algo, lo primero que uno le explica es como al entorno, ¿sí? A la familia, al amigo, al vecino, a la novia, ¿sí? Ese es el primer paso. Pero después vamos a tener que entender que hay que hacer un siguiente paso, ¿sí? No nos podemos quedar ahí. Tenemos que dar el siguiente paso y es acabar con nuestro propio ego, porque nosotros nos empezamos a volver como una luz para los demás y esa es una responsabilidad. Vamos a ver que el sacrificio por la humanidad también requiere cierta responsabilidad y es que todo lo que nosotros comprendamos, ¿sí? Y también todos los defectos que nosotros tengamos, digamos, de esa misma forma, nosotros vamos a empezar a compartirle a los demás. Y entonces también es una responsabilidad de enfrentarnos con nuestros propios yoes. Ahí es donde entra el sacrificio, ¿sí? Sacrificar los yoes del adulterio, sacrificar los yoes de la pereza, sacrificar los yoes del pseudoesoterismo. Ya también vamos a hablar una parte del pseudoesoterismo. Que si uno no sabe trabajar esos defectos, pues uno puede estar cometiendo un error, ¿sí? Porque asimismo, si uno no corrige en uno, pues va a empezar a comunicarle eso a los demás, a enseñarle esos mismos errores a los demás. Y entonces es ahí donde uno tiene que, digamos, tomar dos caminos, ¿sí? Y pegarse en un momento una cachetada, ¿sí? Y decir, bueno, ¿yo qué estoy enseñando? Yo como subo un poquito más en el tema de sacrificio por la humanidad, porque muchos nos quedamos solo con ese concepto de hacer sacrificio por la humanidad, es voy a una esquinita y entrego unos volanticos y vamos a ver que realmente se siente una fuerza. Pero hay que dar un poco más, ¿sí? No hay que quedarse con eso, porque uno se da cuenta y a veces pasan personas 10, 20 años, ¿sí? Bueno, mucho tiempo, y ahí se acostumbraron de pronto a entregar volanticos, a compartir el link y que todo es bonito y estas conferencias y entonces invitan que usted tiene un problema, venga aquí, no sé qué, pero falta la revolución, falta el despertar de uno porque uno, esa misma revolución que uno aplique sobre uno es la revolución que le va a enseñar a los demás. Entonces, esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Revolucionarnos contra nosotros mismos. Sacrificar cada uno de esos defectos tan fuertes que nosotros tenemos para así mismo hacer ese camino. Ahorita hablábamos con Leo y me decías que uno hace el camino al andar y uno va haciendo el camino. ¿No? A veces le toca el camino uno más difícil, pero está haciendo el camino para los demás, ¿sí? Entonces, vamos a entender que esa es la responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad no simplemente es sacrificio y compartir, sino despertar uno mismo. La mejor forma de enseñarle a los demás es a través del ejemplo, ¿sí? Y esto solo se va a dar enfrentándose realmente contra uno mismo. ¿Listo? Bueno, ese sería como el primer punto que quería tocar. Vamos a ver que también hay otro gran defecto que nos va a atacar, nos va a impedir lo que es el sacrificio por la humanidad y es el yo de la crítica, ¿sí? Vamos a ver que uno, digamos cuando uno quiere enseñarle a alguien o cuando uno tal vez ve, ya lo habíamos hablado, ¿no? Existe la ley del espejo. Cuando uno ve un defecto en otra persona y uno se pone a criticarlo, pues ¿qué pasa? Genera algo que se llama como controversia, como enemistad. Y uno necesita volverse amigo de todo el mundo, ¿sí? Para que las personas le entiendan. Yo creo que a muchos nos ha pasado, por ejemplo, uno ve el ejemplo de que está la madre y ve a la madre a su hijo que está como descarriladito y siempre la madre busca un amigo, ¿sí? Para que le ayude al hijo. Dice, es que hable con mi hijo porque es que él lo escucha a usted. ¿Sí? Él entra en razón cuando usted le dice alguna cosa. Entonces nosotros necesitamos ese ejemplo y es que cuando nosotros veamos a una persona en un error no debemos criticarlo, ¿sí? Debemos buscar por qué me da ese efecto de la crítica, por qué quiero criticarlo, buscar el defecto en mí y ese es el mejor sacrificio que yo puedo hacer, comprenderlo. Si yo lo comprendo, voy a saber ayudarlo, voy a saber tenderle la mano. Aquí nosotros en este curso a veces cometemos un error
y es que vemos un caído y ahí sí como dice al caído caerle, ¿sí? Entonces veo un conferencista y bueno, nos ha pasado a todo el mundo y este está haciendo esto y este no sé qué y este tal y la vaina y aquí y allá y entonces en vez de uno hacer sacrificio por esa persona está hundiéndolo más, ¿sí? ¿Cuántas personas tal vez que no están en este momento aquí pudieran estar si yo hubiera hecho ese trabajo de comprender y le hubiera tendido la mano? En vez de haberme puesto a criticarlo, digo, oiga, venga, está cometiendo tal error, pero es que es mi culpa porque yo no lo he comprendido. Si yo tuviera la capacidad de comprensión, le hablaría muy fácil y esa persona me entendería, ¿sí? Mira que con respecto a eso, uno llega a veces, o sea, uno cree que lo importante aquí son los nuevos. Sí. Y uno se olvida de los mismos compañeros e incluso entra en competencia con esos compañeros como si, en vez de, o sea, cada uno nos podemos encontrar en muchas cosas. ¿Qué tal si entre todos cogemos esa fuerza y bueno, ya los niños van llegando, pero van viendo la fuerza? Muy diferente a cuando nos ponemos a pelear, a discutir, a hacer un montón de cosas y llegan los nuevos y encuentran semejantes despelote, unos diciendo una cosa, otros diciendo otra, o sea, es absurdo. Sí. Lo más importante somos nosotros, que ya 20 años dice, entonces usted comprenda cuánto lleva usted y trate de con amor mostrarle a esa persona cómo sale de ese problema. No compitamos entre nosotros. Eso me parece buscar. Exactamente. Y entonces está ese efecto de la envidia, ¿sí? Y vamos a ver que la envidia pues nace de la pereza, de uno no querer trabajar. Entonces llegamos al mismo punto de que sacrificio va a ser siempre sacrificar en nosotros, ¿sí? Entonces, si yo veo a una persona cometiendo un error, y eso va a pasar siempre, porque a veces los mismos seres, bueno, siempre ponen las circunstancias cuando hay un error en alguien para que uno tenga la oportunidad de ver ese defecto. Pero uno tiene los dos caminos, o critico o realmente me autoobservo y busco, o sea, es una gran oportunidad. Veo a alguna persona que está caída, entonces yo digo, bueno, pero ¿por qué está cometiendo el error? Y eso nos pasa, cuando hay alguna cosa en el grupo, siempre lo ponen a uno a estudiar eso que va a pasar, ¿sí? Y uno nunca hace caso, pero nunca no, muchas veces no hace caso, ¿sí? ¿Y hay que hacer? Pues más bien en vez de buscar los defectos en el otro, póngase a buscar en uno mismo. Y ahí es donde encontramos eso que uno debe convertirse en un amigo para los demás, ¿sí? Les decía en ese ejemplo muy sencillo de la madre, que un amigo, o sea, uno puede estar en el peor error, uno puede estar en lo peor, pero creo que uno siempre va a escuchar a un amigo. Si uno tiene un amigo, vaya a cometer error más, lo que vaya a hacer, uno escucha a su amigo. Y entonces es la obligación de uno convertirse amigo de todo el mundo. No criticar al asesino, no criticar al violador, no criticar al envidioso, no criticar al pseudoesotérico, no criticar al codicioso, comprenderlo, ¿sí? Ahí es donde llega la comprensión. Muchos hablamos de comprender, pero es que si no hacemos el trabajo de muerte psicológica, de sacrificarnos a nosotros mismos, no va a nacer realmente esa comprensión. Entonces, cuando hablamos de sacrificio por la humanidad, es el primer paso. ¿Sí? Bueno, ya habíamos hablado que el primer paso pues, era entregar volanticos, pero ya el siguiente paso es tomar un poco de seriedad, ¿sí? Empezar a sacrificarme yo mismo para que así mismo salga mi propia comprensión y pueda ayudar a todo el mundo, ¿sí? A todos los seres de este planeta, que al final es el trabajo que nosotros debemos hacer. Entonces, ahí entendemos que cada persona de este planeta es un maestro, ¿sí? Y cuando uno logra eliminar su orgullo, cuando uno logra eliminar ese yo que uno cree que no, los malos son los demás, que los que están cometiendo el error son los demás, ¿sí? Y cuando uno comprende y hace su propio estudio, ve a todos realmente como un maestro, ¿sí? Así sea, así como dice, sea la peor porquería, sea el señor de la calle, sea la señora chismosa, sea el lujurioso, sea el que sea, ¿sí? Uno lo entiende y lo comprende y realmente genera un amor. Y ese amor se va a ver representado en la forma en que uno se relaciona con esa persona. Porque ya no está el ego, ¿sí? Está realmente lo que es la comprensión y está la esencia. Entonces la esencia tiene la capacidad de hacer eso. Pero si yo en mí tengo el defecto y no soy capaz de vencer mi propio orgullo y eliminarlo, pues voy a tener problemas con todo el mundo, ¿sí? Eso es un punto que tal vez nosotros nos hemos dado cuenta y está ese gran defecto, digamos, en este grupo. Todos hemos visto que los grandes imperios y los grandes, no sé, bueno, sí, como los grandes imperios siempre se destruyen desde adentro, ¿sí? Ni siquiera los grandes imperios los han destruido desde afuera, ¿sí? Uno mismo se empieza a destruir desde adentro. Hasta, no, es que no me gusta cómo dicta esas conferencias, es que ese es como muy fanático, es que ese se muestra, no, es que vea eso, ¿sí? Y entonces empezamos a destruir el propio grupo, ¿sí? Si nosotros tuviéramos esa comprensión, seríamos cada vez más amigos y podríamos resolver un problemita entre todos. Pero, sí.
Mira que también otra cosa que he observado es que, o sea, uno no resiste a otra persona porque uno tiene miedo de caer en el mismo estado porque uno no comprende. O sea, yo veo a alguien fanático, pues tiene ese fanático. ¿Por qué lo juzgo? Porque, o sea, como no comprendo, pienso que la única forma que tengo para poder alejarme de ese defecto y de esas manías y esas cosas de rechazar, alejarme, que no viene conmigo, aparentar que yo no soy de eso, ¿sí? Entonces, es mi propio miedo. Miedo a tener que enfrentar el yo y empezar a mirar y renunciar a lo que tanto me gusta de ese yo. Cuando yo logro ver eso, entonces ya no rechazo. Ya antes como que, espérate, esa persona es mi espejo, venga, enfrentémonos, muramos a todo lo que me está generando hasta que logre mirar a esa persona a los ojos y la mire con comprensión, con amor. Bueno, ahora sí interactuemos porque ya no me da miedo. Sí, exacto. Y como también hablamos en alguna conferencia, la conferencia de ley de retorno y recurrencia, los yoes tienen la telepatía y ahí es donde se empieza a destruir el grupo, ¿sí? Algo, digamos, Katy hizo algo y yo no le digo nada, pero yo empiezo ahí como con esa rencilla y no sé qué, ¿sí? Y ella también lo va a sentir porque está ahí. Pero si de este lado no sale nada, ¿sí? Pues ya no va a haber ese, digamos que esa rencilla. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, como crear esa armonía en el grupo, ¿sí? Que si hay algún problema, la persona que sea se pone a estudiarlo, o sea, es que está el material ahí, ¿sí? Y va a tener la oportunidad de ayudar y uno no sabe qué gran beneficio va a encontrar para todo el grupo si uno solo hace ese trabajo, ¿sí? ¿Sí? Es tanto que por lo menos en las sí, y no apoya, no apoya. Y de pronto llega alguien, un joven, una persona nueva, y ve a una soledad terrible y entonces dirán, ah, yo no vuelvo. Esto aquí no viene nadie, esto es un engaño. Sí. ¿Sí? Porque no hay quien apoye. Y es importante Sí. que seamos más generosos. Ya que yo creo que lo vamos a tocar. Bueno, ese era el primer punto, como generar esa fuerza de grupo. ¿Sí? Cuando uno habla que fuerza de grupo y uno cree que es hacer esto, que vamos todos para un lado, vamos no sé qué y somos grupo. Pero la fuerza de grupo realmente va del sacrificio, No hay. ¿sí? De la comprensión. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que cuando una persona, no sé, hay algún problema en algo, pero llega una persona que tiene algún tipo de sabiduría, soluciona ese problema. Dice, no, hagámoslo de tal forma, está el caído, pero yo te ayudo como sea, no importa, estamos aquí. Y entonces eso prende una lucecita y esa persona que está caída se va a levantar gracias a lo que yo hago. Pero si yo antes, por ejemplo, hay un problema y sigo andando y sigo dañando, pues, ¿qué pasa? Se destruye todo, ¿sí? Entonces, a veces uno solo está esperando de los demás. Uno espera, ese es el conferencista, que ese haga, este no sé qué, que ese es el que haga. Pero todos aquí somos maestros. Bueno, no maestros, vamos a decir que somos maestros tales, pero uno tiene su propia sabiduría y eso es lo que hay que buscar. O sea, buscar esas comprensiones, ¿sí? Y ayudar a todo el mundo, ¿sí? Vamos a ver que una cadena se puede romper de cualquier eslabón. Se rompe el eslabón más débil, pero todos vamos a estar ahí apoyando ese eslabón, ¿sí? Porque si no, como también hemos visto, una manzana podría dañar todo, ¿sí? Una manzana que esté mal, ¿sí? Puede dañar a todo el mundo, pero si esa manzana está mal, aunque sea va a tener un amigo, va a tener a alguien ahí que lo ayude a levantarse. Entonces hay que buscar llegar a esa persona. Si ya definitivamente no, ya ahorita hablamos un tema, en el tema del pseudoesoterismo, pues también hay que ser radicales y sacar a esa manzana podrida. Porque si no, también se termina dañando todo, ¿sí? Y ahorita hablamos una parte del pseudoesoterismo. Sí, siga, compañero. Eh, ¿Qué es ayudar conscientemente desde el punto de vista de crisis? Ajá. Entonces, hagamos un estudio de dinero. Uh-huh. Y en el fondo esos estudios nos llevan realmente a que la persona se esfuerce. Y algo que yo comprendí de lo que pasó fue que lo que hay en un grupo no es el individuo, es el individuo, ¿sí? Pero
estudios a mi comprensión. Y dijo, madre no me ayudaba. Sí, yo le escribía, no sé si a WhatsApp, yo le escribía por el Facebook y me sentía lo más de mal porque yo estaba esperando que esa persona me ayudara. Y el ser me dijo algo que me parece muy valioso, es, acá le tocó a uno solo. Sí. El día que uno dependa, desde el diseño de un volante hasta la comprensión de otra persona, uno no sirve para la obra. O sea, llega el momento en que tiene que estar solo, absolutamente solo, y usted tiene que darle solo, que usted lo traiciona a todo el mundo. Y este pedazo, que le digo, fue lo que llevó que muchas personas, pero muchísimas, que tenían un potencial grandísimo para el sacrificio, personas que llenaban salas, 20, 30 personas, se fueron. Y es porque de pronto uno no ha visto que el sacrificio más se va detrás de rumba y o sea, es un punto de vista, no quiero Sí, decir sí, que sea así, que de malas todo el mundo, pero sí es importante que cada uno, creo que sea serio con sus cosas. O sea, yo no tengo ni siquiera por qué decirle a mi pareja, que es lo más cercano, que estoy en crisis, porque si ella me ayuda a salir de crisis, desde el punto de vista de que yo estoy allá, ay Dios mío, ayúdenme, sáquenme a volantear, yo no sirvo para eso, ya estoy dependiendo de ella. Entonces, Sí, pero mira que, bueno, digamos que cuando uno está hablando de su propio camino, realmente el guía es su ser. Viene de mi ser, venga. Viene de mi ser, venga. Es porque tampoco nos podemos quedar solos. O sea, no, esta obra se hace solo, el camino lo recorro solo, pero detrás de mí vienen todos los demás, todos los que yo le puedo apoyar, los que yo le puedo enseñar. Porque fíjate que un maestro puede llegar a ser muy maestro, pero no sube solo. Llega a tercera montaña y dice, no, es que, digamos, al punto de vista no es que uno no le diga ni le ayuda a las personas, sino es que muchas veces uno tiene el problema de meterse más allá de lo necesario. Cuando uno tiene sus bases sólidas, no quiere decir que uno no sufra y que uno no le ayuda a los demás. Siempre uno está esperando de los demás, el trabajo es independiente, pero si podemos compartir o autoser solidarios, es importante. Sí, pero, o sea, al punto que hoy es, siempre tenemos que aprender que el día que yo necesite de otra persona, o que yo estoy buscando de otra persona que me sirva, ya fracasé. sí, claro. Desde que me lleve unos volantes, desde que me abra la sala, ya fracasé porque no le está metiendo el empuje que es mi obra y yo voy a hacer. Entonces, digamos que eso es muy valioso porque el trabajo, desde que uno lo enseña así y lo comienza a practicar así, va a servir que todos los que estamos acá, cuando nos volvamos a reunir,
ya cada uno es responsable de su hora de meditar, ya cada uno es responsable, y hay uno que de pronto dirige, en este caso este maestro, todos vamos a Maestro, no, pero yo estoy dando mi 100, Exacto. dando su 100, y yo no estoy esperando acá, déjeme fuerza, por favor, déjeme Sí. ánimo, sino que cuando uno pone claro eso, va a apoyar, a darle fuerza, a que todos vayamos en el camino de la guerra preventiva. Respecto a eso también, uno llega, bueno, uno empieza a hacer sus sacrificios, pero hay niveles de sacrificio. Porque, por ejemplo, tú dices, bueno, no, yo no le puedo mandar la ambulancia a nadie, o sea, no debería. Pero es que resulta que, por ejemplo, llega una persona nueva, ella no tiene ni idea, no tiene las competencias. Yo lo voy guiando y lo voy soltando. Es como la mamá. La mamá no puede crear dependencia en el hijo, pero la mamá tampoco puede ir y botarlo. Mira, a ver cómo se defiende en la carretera. Yo no le voy a ayudar en nada. No, porque al comienzo uno llega la persona, dice, bueno, yo comparto algunos volantes, pero bueno, ya la próxima vez dice, no, pero es que ya tiene una idea. O sea, Empieza solito, empieza a- ¿Listo? ¿Sabes que se nos va un poquito? Siga ya. Tengo una pregunta. Sí, Lo que pasa es que en el camino de la autorrealización, la fuerza es individual, todo es individual, entonces es individual. Pero analizando desde otro punto de vista, porque pues todos tenemos comprensiones diferentes, veo yo al final de que para el maestro entrar al absoluto, necesita dejar una persona sí. encargada. ¿Verdad? Que eso me da a entender a mí de que si uno depende de otro, No, de cierta forma, porque si no, pues me iría derecho. pero por eso, Pues es como una pregunta. ¿ves? sí. Pues por eso es el trabajo que nosotros debemos hacer, ¿sí? Porque siempre uno debe tener en cuenta que ese es el trabajo del Padre y por eso uno debe hacer lo posible para llevarle este conocimiento a todo el mundo, a todos los seres del planeta. Uno no sabe si de pronto no sé, la persona que uno dice es el que está en la calle, ese borracho, uno no sabe si ese sea el que realmente vaya a sacar ese trabajo adelante, ¿sí? Pero esto, como lo veníamos hablando, es un trabajo del ser, ¿sí? Y el objetivo del ser es que todo el mundo tenga este conocimiento y todo el mundo pueda un día llegar a autorrealizarse, ¿sí? Ese es el trabajo, digamos, que toca hacer y siempre va a ser así como en comunidad, ¿sí? Para yo poder hacer ese trabajo necesito esa fuerza, ¿sí? Y esa fuerza me la van a dar los seres de esas personas a los cuales yo le ayude, es el agradecimiento de esas personas. Por eso, vamos a ver que ese trabajo no es nada fácil, ¿sí? Se necesita una fuerza y es por eso es importante aplicar esa fuerza del sacrificio por la humanidad. Porque está la fuerza de la muerte psicológica, o está el factor de la muerte psicológica, está el factor del nacimiento espiritual. Pero bien nos dice, avanza hasta 10 veces más rápido una persona que se sacrifica, ¿sí? Una persona que haga por los demás. Entonces, a veces uno toma como esa parte del egoísmo. O sea, no estamos hablando, bueno, ahorita ya hablando un poco lo que decía Carlos, que sí, tampoco uno no se va a poner a tener un poco de personas detrás, ¿sí? Porque volvemos al mismo punto, que hay que sacrificarse uno mismo. La conciencia sabrá cómo hacerlo, cómo saber hacerle entender a los demás. No es que yo me ponga a decirle, hay que trabajar y todos somos amigos y todos no sé qué. A veces ustedes se han dado cuenta que hasta una persona no aparece mucho, no está en esas actividades, pero con una palabra le enseña a uno, ¿sí? Y es porque tiene la comprensión. No necesita que vamos, que no caiga en recurrencia, que tú puedes, que aquí, que allá. Ese no es el sacrificio, ¿sí? El sacrificio no es armar un grupo porque nos volvemos entonces una iglesia. Y todos vamos a poder y no sé qué, y las manos arriba y todos llevamos a Cristo en el corazón. Eso no es, ¿sí? El sacrificio es sacrificarnos a nosotros mismos y la conciencia sabrá cómo hacerlo, ¿sí? A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando alguna vez estuve a punto de cometer un error y no sé, un compañero, un instructor, me dijo una palabra y con esa simple palabra como que me hizo reaccionar, ¿sí? Y ya, ¿sí? Entonces es eso, es que uno sacrificándose a uno mismo sabrá cómo ayudarle a todo el mundo. A veces ni siquiera necesita una palabra, uno va al astral y uno le hace una pregunta a un ser, a un maestro, y el maestro con una mirada ya le hace sentir todo, ¿sí? Entonces es eso, es la importancia que uno sacrificándose a uno mismo es una luz para los demás. Entonces no es tanto el concepto de sacrificio, entrego volantes, dicto conferencias, armo reuniones, hago aquí, hago allá, cuando uno hace sacrificio sentado ahí todas las horas que uno le dedique de meditación a la semana. Ese realmente es el sacrificio por la humanidad, ¿sí? Identificar nuestros propios yoes, ¿sí? Uno sabe cómo enseñarle a alguna persona. Si yo no sé, si yo no entiendo eso de esoterismo, ¿cómo le voy a enseñar a esa persona? ¿Sí? Pero si yo me le siento y lo estudio y hago aquí para allá, claro.
yo estaba mal de eso. Es como cuando uno estaba enfermo. Si yo estoy enfermo de gripa, ¿sí? Y me curo de esa gripa, yo no voy a ver una persona de gripa, se va a morir, no sé qué, no, yo ya sé, digo, hasta le doy los remedios, vea, tomes esto, yo pasé por esto, no sé qué, tan, tan, tan. Así mismo con todo, ¿sí? Así mismo uno va a poder saber ayudar a alguna persona, esté en la situación que esté. Entonces, ese es el punto, ¿sí? Bueno, o el estudio que quería tocar, y era que uno se vuelve una luz para los demás, pero esa luz no es eso, ¿sí? Lo que de pronto también nos decía Carlos, y es que el trabajo es con uno mismo, ¿sí? Y a la hora de meditación, a la final es uno mismo, ¿sí? Uno ahí a la hora de estar meditando, de estar buscando su yo, ese es uno mismo, pero eso genera una comprensión, y es la comprensión que yo voy a llevarle a las demás personas, ¿sí? No en el caso de que yo me ponga a contar mis comprensiones y que esto, lo otro, sino la conciencia sabrá cómo hacerlo, ¿sí? Y eso le pasa a uno, ¿sí? Eso muchas veces le pasa a uno. Y si uno no tiene la capacidad de ayudar, pues ¿qué hay que hacer? Buscar esa sabiduría, ¿sí? ¿Cómo hago? ¿Sí? ¿Cómo hago? Pues, pero es buscando la sabiduría, no es a generar ese fanatismo de que todos vamos y de aquí y allá, sino uno buscar su propia información porque uno tiene esa sabiduría y así mismo va a poder ayudarle a todo el mundo. Entonces, Desde el punto de vista de este factor, no podríamos hablar de uno mismo. Bueno, la muerte sí, uno mismo. sí, 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 Del nacimiento es uno y la pareja. sí, sí, sí. Pero el sacrificio es todo. Exacto. Siempre hace con los demás. Siempre. Sí, pero yo digo que digamos, lo primordial es buscar su propia sabiduría, ¿sí? Y Para así compartir. para ayudarle a todo el mundo y tener la fuerza para poder ayudarlo. Lo que hablaba de pronto ahorita también Luis Carlos, que no es lo mismo cuando una persona tiene la comprensión de algo, ¿sí? A cuando leyó un libro y habla de pronto de los yoes de la lujuria o habla de, sí, de procesos, pero solo habla de dientes para afuera, ¿sí? No es lo mismo cuando una persona realmente tiene la comprensión y le puede ayudar a cualquier persona. Entonces, es eso. Entonces, sí, lo que decía Carlos, obviamente, sí, uno digamos que está solo en el trabajo realmente cuando uno se va a enfrentar a los yoes es solo, pero eso genera una sabiduría que le puede ayudar a muchas personas. Entonces, pues es eso. Hay que enseñar a pescar y no a pegar. Exacto, como dice Carlos, hay que enseñar a pescar y no entregar el pescado. Bueno, ese sería. Listo, bueno, esa primera parte. Vamos a ver de pronto ahora unas razones importantes para hacer sacrificio por la humanidad. Vamos a ver que una de las principales razones es pagar el karma, ¿sí? Y ahí, digamos que cuando uno habla de karma, encuentra una cosa bastante valiosa, ¿sí? Y encuentra dos caminos. Cuando encontramos esa conferencia, que es muy importante enseñársela a los demás, hay como que también nos damos otra cachetada, ¿sí? Porque vamos a tener que tomar dos caminos. O sigo lamentándome por el karma, por lo que a mí me está pasando, que tengo un karma económico, que esto es muy difícil, que esto es muy complicado, ¿sí? O realmente me pongo en el trabajo y sé que es un karma, sé cómo solucionarlo y me pongo a hacerle. Entonces nos vamos a dar cuenta que hasta esas cosas tan negativas son muy valiosas. Yo creo que por una persona que sufrió karma, muchos de nosotros estamos acá. Una persona que estaba sufriendo por algo, un día tomó la decisión de salir a entregar un volantico, ¿sí? Un día una persona necesitaba a la pareja y dijo, voy a dictar tantas conferencias aquí y allá, voy a abrir salas, ¿sí? Entonces, esa también hasta es como una parte hasta valiosa del karma, ¿sí? El karma también hasta es bastante importante, ¿sí? El karma, si uno lo ve por ese lado, a veces uno solo se queja del karma, que esto está muy complicado, que esto está muy difícil, que tengo problemas económicos, que tengo problemas emocionales, que tengo problemas de salud, ¿sí? Pero ahí es donde va a salir esa fuerza, ¿sí? Y cuando uno entiende lo que es el sacrificio por la humanidad, uno se da cuenta que eso le da la posibilidad de pagar esos karmas, ¿sí? De ir pagando esas pequeñas cositas, de ir viendo cómo matar esos yoes, ¿sí? Entonces, esa es una gran razón para hacer sacrificio por la humanidad y es enfrentarse al propio karma, ¿sí? Enfrentarnos a nuestros propios karmas, dejar como de llorar, dejar de estar ahí sufriendo por estas cosas, sino realmente decir cómo hago para solucionarlo, ¿sí? ¿Cómo hago un negocio? ¿Sí? ¿Cómo me enfrento? Y es donde también viene la responsabilidad, que muchos de nosotros no tenemos esa responsabilidad. Como que de pronto hoy un día hago un volantico o entrego tales volantes, pero no me comprometo. Y el problema, o bueno, lo interesante aquí saberse cuando hablamos de sacrificio por la humanidad es hasta el día que nos vayamos a autorrealizar, ¿sí? Si tomo un horario de conferencias, es mantenernos hasta el día que nos vayamos a autorrealizar, ¿sí? Entonces, bueno, ese era otro temita ahí, que eran las... Acá hay unas preguntas, Fer. sí, dime. Dice, hay que sacrificarse también por una persona que haya asesinado o violado a un ser indefenso. Pues es que uno va a preguntar, es que ahí es donde va la comprensión de uno, ¿sí? Uno se va a preguntar, ¿y será que uno no ha hecho eso mismo en existencias pasadas? ¿Sí? O hasta uno mismo, si uno mismo tal vez
por ejemplo, no sé, alguien viene, un niño, hace ruido o algo, y uno le fastidia y este chinito, y yo quisiera tal vez, ¿por qué el papá no hace nada? ¿Por qué no le da sus correazos? ¿Por qué no le da sus palazos? ¿Sí? Y entonces, y entonces, y entonces si alguien viene y dice, no, es que o sea, uno en su país psicológico o en su mente ya hasta se lo está imaginando asesinándolo, ¿sí? Y entonces uno, ¿quién es para juzgar a otra persona? ¿Sí? Esto el conocimiento de sí mismo es para todo el mundo y justo los más malos es, digamos, son las personas que más van a sacar sabiduría, ¿sí? Entonces en ese tema del sacrificio uno se va a dar cuenta que por eso es para todo el mundo. Uno no se puede poner de que este que fue de tal religión, no, ese no merece. Este que es un alcohólico, no, ese que le va a interesar. Este que, bueno, que cometió miles de errores, este que le van a interesar, pero esto es para todo el mundo. Antes justo uno va a buscar a los más demonios, a los más malos, porque de ahí es donde va a salir la mayor cantidad de sabiduría, ¿sí? Pero eso va a venir de la propia comprensión, ¿sí? De uno poder comprender sus propios defectos y saber que toda esa maldad está ahí y poder comprender a los demás. Va uno a tener las formas de poder enseñar a los demás. ¿Listo? Por acá hay otra pregunta y nos dice, saludos, yo soy una de ellas, que mucho critico y más al padre de mi hija. Todo de él me molesta y vivimos en constante guerra a pesar de que estamos separados. Pues es que ahí va el tema de la comprensión, ¿sí? Cuando hablamos de eso. Cuando uno sacrifica sus propios defectos, nace algo que se llama el amor. Y el amor genera una fuerza. Por ejemplo, ese es un gran inconveniente que tienen muchas parejas que llegan a este conocimiento y una de las parejas no quiere practicar. ¿Sí? Pero uno de los dos no quiere practicar. Y dicen, pero ¿cómo hago? ¿Pero cómo le digo? Pero es que he estado de aquí para allá, de allá para acá. Pues hay que regresar a uno mismo, ¿sí? Generar ese amor, porque a nadie le va a entrar las palabras con odio, ¿sí? Por ejemplo, uno está cometiendo un error y llega la mamá y le dice, pero es que haga, pero es que no sé qué, o con correa o con cantaleta y esto, y uno no escucha, ¿sí? Pero cuando uno genera ese amor, cuando uno empieza a trabajar sobre uno mismo, eso es como un bombillito, ¿sí? Genera una reacción en los demás, ¿sí? Y es esa forma de enseñar a través del ejemplo. Y entonces si uno ve que la pareja tal vez no quiere trabajar, la pareja que es un tirano, la pareja, bueno, es un fornicario, pues ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a buscar mis propios defectos y ayudarle, ¿sí? Generar el amor, no estar ahí encima regañándolo, tiranizando, ¿sí? Es que tiene que practicar, es que tiene que hacer esto, es que tiene que hacer lo otro, no. Me autoobservo, identifico mis propios errores y ese amor va a empezar a generar, ¿sí? No hay mejor forma de enseñar que el propio ejemplo. Y todos nos vamos a dar cuenta, o sea, hay que salirnos de ese concepto de que el sacrificio es darle el conocimiento y ya, ¿sí? Explicarle así, no, se genera ese amor, o sea, la conciencia va a saber cómo hacer reaccionar a otra persona. ¿Listo? ¿Qué más hay acá? ¿Hay más preguntas? Listo, entonces, ese sería como un pequeño estudio que quería hacer sobre el sacrificio por la humanidad. Les vamos ahora de pronto a mostrar a las personas que quieran llevar, pueden llevar estos volanticos, ¿sí? Y la idea es que también cada persona que quiera, pues haga sus propios volantes. La idea también de esta integración es que empecemos también como a hacer esos grupos en cada ciudad, ¿sí? Que salgamos, que invitemos a la gente. Hay diferentes formas de hacer sacrificio por normalidad. La primera, pues entregamos los volanticos. La siguiente es preparándose como conferencista y por eso incentivamos también bastante lo que es el tema de los fogueos. Hay diferentes horarios de fogueos, se pueden foguear en la página de conferencias Conocimiento de sí mismo, con Leo y Jenny, conmigo también, con Caterín Acero, en la página de Psicología Revolucionaria está Luis Carlos, está Leandra, ¿sí? Hay que perder como ese miedo, ¿sí? Porque lo primero que uno va a hacer es tener claro el conocimiento para poder entregárselo a los demás. Entonces, a veces hablamos de esa palabra fogueo y fogueo es esa preparación, ¿sí? Es estudiarse una conferencia, nos pueden pedir el material de apoyo, nos pueden pedir las diapositivas, nos pueden pedir el libro de conferencias, ¿sí? Y ahí los tienen las herramientas para poder empezar a dictar, ¿sí? El espacio de fogueos es eso, es como una preparación, ¿sí? Cuando uno habla de fogueos es como decir, bueno, como de mentiritas, ¿sí? Como preparar. Y entonces, pues nos pueden pedir ese material de apoyo para que cada uno de nosotros o cada uno de ustedes pues se comuniquen con cualquiera de los instructores que están en las páginas y se empiecen a foguear. Y es un horario donde nadie les va a juzgar, nadie les va a decir está mal, no sé, usted no puede, ¿sí? Le quedó mal aquí, le quedó mal allá, no, sino simplemente es corregir las cositas,
Cuando yo les digo es como una conversación entre amigos, ¿sí? Enseñan la primera conferencia y pues ahí hablamos. Si de pronto no se sienten capacidad de decirlo, pues podemos hacer un estudio, ¿sí? Ahí estamos entre los dos, qué significa esto y lo otro, y ahí uno poco a poco se va soltando, ¿sí? Ahí como que lo principal es iniciar, ¿sí? El hacer. Ese es otro efecto que no nos deja hacer. A veces uno como que idealiza. Solo cuando yo ya me estudie todas las conferencias, cuando ya comprenda todos los temas, ¿no? Pero uno le puede enseñar a cualquier persona, si uno ya aprendió, por ejemplo, lo que es la autoobservación, pues le enseña, ¿sí? Si uno ve a una persona sufriendo por algo, pues vea, le enseña los pasos para la muerte psicológica, te autoobservas, dirigir la atención hacia el interior, dónde siente ese efecto, que lo siente en la emoción, ¿sí? Le explica lo que es la Madre Divina y le enseña. Muerte significa. Eso es sacrificio por la humanidad. No es tampoco tener todas así los 50 conferencias, pero en cualquier momento uno puede hacer sacrificio por la humanidad. Está en el bus y a cualquier persona, no sé, pronto hasta uno a veces le nace, el corazón le va a decir que le puedo hablar a este muchachito de lo que es la masturbación, le puedo hablar a este muchachito de lo que es la pornografía, le puedo hablar a tal persona de cómo manejar una canción psicológica, ¿sí? Eso es sacrificio por la humanidad. Y por eso, pues es importante uno foguearse, tener claros los temas y eso. Aquí tengo aquí una pregunta. Profe, te quiero preguntar, Sí. ¿cómo sé cuando voy en el bus si lo que me está diciendo es mi conciencia o es un yo? Entréguele un volante o entréguele algo que llevo en el bolso. ¿Siempre es la conciencia o eso es un yo? ¿Qué está ahí lambón? Es la conciencia. Pues siempre, es que la conciencia quiere hacer eso, la conciencia le quiere ayudar a todo el mundo, ¿sí? Ah, sí. Claro. Entonces no es mi yo lambón que está por ahí entrometido queriendo hacer. No es la conciencia. ¿Es un lambón? Ese es un yo. Ah, bueno. Claro, si tú sientes eso, será mi yo lambón, o este qué pensará, o este no sé qué, o es que hasta que no tenga todo claro, no lo hago. Ayer preguntaban en el chat que qué es lambón. Ah, bueno, ¿cómo se explica? Intrometido. Intrometido, sí. Yo intrometido. O sea que siempre que yo ahí voy en el metro y sé que quiero darle un volante a esta señora. ¿Y lo entregas? ¿Sí? Sí. Es que mira que igual es un sacrificio para todo el mundo, para el que se sienta al lado, al otro lado, atrás, adelante, para absolutamente todo el mundo sin ningún tipo de distinción. Entonces la conciencia está para servirle a todas las personas, entregándole un volante, la conferencia, una instrucción, o lo que sea. Ya son no esos defectos quienes nos están diciendo, mire, a este sí porque este es joven, o no porque este ya es muy viejito, ya se va a entender. Esos son los yo. Nuestro conciencia siempre está para servirle absolutamente a toda la humanidad, sin Porque ningún tipo de como distinción. Por acá. No, tú le entregas el volante y la persona tiene la libertad de decidir qué hace. O sea, nuestra responsabilidad es eso, digamos, entregar el volante, invitar. Si ya te preguntan algo más, dale, se le responde y todo, bueno. Pero por lo menos la primera responsabilidad es entregar el volante. Entonces antes es el yo Sí. que me quiere hacer creer Sí. de que estoy forzando a esa persona. Entonces más bien te refieres, Exacto. siempre que hay algo que se ponga dentro de ti, ya sea una sensación, una emoción. Relacionado con el intelectualismo, ¿sí? Que uno busca la mejor forma de hacerlo, que no, esperen, le digo mejor así, le digo de la otra forma. Por ejemplo, si tengo un volantico a blanco y negro, digo, no, es que eso no sirve, ¿sí? Cuando esté a color, cuando no sé qué, no, hay que hacerlo como sea, ¿sí? A veces hasta uno se acerca a alguna persona y alguna cosa le habla, hasta el desdoblamiento astral, y uno por ahí se le mete, ¿sí? O le habla de los karmas, o le habla de lo que está pasando en este país, de eso te le enseña lo que es el karma el karma nacional, ¿sí? Hay que hacerlo como sea, porque ese es otro defecto, que uno idealiza mucho las cosas. Yo creo que a muchos nos ha pasado aquí de que tal vez hemos tenido ganas de foguearnos y dicen, no, pero es que esas diapositivas no me gustan, voy a hacer mis propias diapositivas. Y resulta que se pone a hacer las diapositivas y se demora 2 días y entonces se le acabó el ánimo. Cuando uno quiera, la conciencia le va a decir, le prende el fuego. ¿Sí? Como sea, ve al maestro Raulú,
que no sabía ni escribir, apenas sabía hablar. Y lo hacía como sea, hasta sí, una persona en un bus le entregaba, le decía aquí, le decía allá, ¿qué tal un día se pusiera a decir, hasta que no tenga un video win, hasta que no tenga el traje de paño, hasta que no haga las cosas de tal forma? Yo creo que ese es un... Que más me dio duro hacer sacrificio fue con los médicos. Yo iba, al comienzo yo era muy apegada a la medicina, esos conceptos que uno tiene, y yo que uno tiene que tener control de no sé qué, y eso iba un montón de bobadas. Y llegaba allá y yo quería decirles, y yo, no, pero es que, ay, qué pena, y qué me van a decir, y yo cómo le voy a decir a este médico, y ahora que me venga y que de pronto me coja entre ojos, y que me pase un informe y que diga que soy una, no sé, no, me imaginaba una película de espanto. Y un día ahí, ya está con los jueces. Entonces yo digo, no, esperen un momento. Es para todo el mundo. Y un día me presenté a un médico y entonces me dijo, ¿y usted planifica? Yo no. Y me dijo, ¿por qué no planifica? Le dije, pues porque yo pertenezco a un grupo que se llama Conocimiento de Cimiento. Para mí fue muy, o sea, fue el primer retiro, ahí en adelante ya empecé a dejar salirme, pues cuando podía les decía, pero ya no de la necesidad, yo no empecé a poner la confianza en el ser. Sí, y yo creo que el tema no de no pensar. Yo también me he acostumbrado mucho a eso. Por ejemplo, en Bogotá, como trabajo en Uber, yo a veces se sube alguien y me pongo a pensar, ¿será que le digo? Si no, entonces yo lo primero que hago es saque el volante y ya haciéndolo ya nadie piensa, ya estoy metido, ya me metí ahí y ya veré cómo lo hago. ¿Sí? Uno más piensa, más se anima. Exacto. Y se anervia y uno no dice nada. Se bloquea. Por ejemplo, los buses, yo me paraba, me acuerdo una vez que mi hermana iba y se paró a dictar hacer un fogueo en un bus, un fogueo no, sino una introducción. Y me dice, sienta y me dice, bueno, de para acá le toca a usted. Y yo, usted se alocó, y yo me estaba escondiendo para que no me vieran con los y me dice, pues vale, si dice cualquier boba, diga, pues diga, los invito a unas conferencias de ciencia, arte, psicología y mística, y se sienta. Entrega los volantes. Entrega los volantes y ya. Pero yo ese día habíamos estado en una ciudad haciendo introducciones en las puerta a puerta y todo, pero digamos en el bus a mí me horrorizaba. Yo decía, no, esto es horrible, ¿cómo se les ocurre? Cuando se paró Jenny, yo temblaba, yo dije, qué vergüenza, mira que no tenemos plata, que podemos hacer. Y me dijo, Pues ya llegamos al paradero, señor. Sí, el problema de la mente es que nos confunde y esa es una invitación de que cuando se quieran hacer un fogueo, yo creo que si han entrado los fogueos, hay personas que a veces dicen dos cositas y bueno, no importa, o sea, dicen la conferencia, la primera conferencia, dicen los cuatro pilares y uno dice, pero lo dijo, ¿sí? Me explicó que era la muerte psicológica, espero que era sacrificio por la humanidad, nacimiento espiritual, y eso es, o sea, en cada persona en su nivel tiene que entregar lo que sepa, ¿sí? No, que es que ese conferencista, esas conferencias tan bonitas que hace, que no sé qué, que con el micrófono, que con la cámara y que yo no tengo todo eso, que no, hágalo, ¿sí? Yo creo que si uno empieza, uno va mirando cómo lo hace, por el camino se arreglan las cargas. Uno iniciando ve cómo lo hace, pero hay que hacerlo, porque lo primero que lo oculta a uno, lo primero que lo amarra es la propia mente, y la mente no deja hacer. La mente dice, no, pero es que estas diapositivas no, pero es que no sé qué, y ahí es donde entramos a la parte fanática, que se convierte entonces en una religión, ¿sí? Hasta que no tengamos un templo, hasta que no sé, no haya un carro para todo el mundo, o sea, nos vamos por la parte material. Y eso es un problema de la mente, que nosotros queremos siempre que la parte material esté primero, y no, ¿sí? Que los colorcitos, que el volante en tal, y entonces allá se tergiversó el conocimiento, ¿sí? Cuando esto es simplemente hágalo y ya, hágalo como pueda, le puede enseñar en la cita médica al médico, le puede enseñar al carnicero cuando está comprando la carne, le puede enseñar a todo el mundo, ¿sí? Ese es el sacrificio por la humanidad, enseñarle a todo el mundo, sin distinción, sin que es muy pequeño, sin que es muy grande, sin que es de otra raza, sin que es que ese no me pone cuidado, ¿no? Hacerlo. Ese es un gran defecto que de pronto no, nos impide hacer.
que es ese, que está idealizando todas las cosas, ¿sí? Solo idealiza, pero no hace, ¿sí? Es lo que hablábamos, nos decía también ayer Luis Carlos, de ese defecto intelectual. Idealiza, idealiza, y que es el magíster, no sé qué, pero le ponen algo y no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo resolverlo. Y antes ahí, como por no entregar ese conocimiento, podrían darle karma por omisión. Claro, claro. Poder darlo y no se atreve, no. Sí, no, de la forma que más se gana se encuentra en la calle, es coincidencia, y resulta que usted está armando toda una telaraña, moviendo aquí fichas para que usted se encuentre con él y le dé un conocimiento y uno lo ve pasar, ay no, usted no. Sí, uno no sabe cuánto tiempo ha pasado para que esta persona decía y uno... Exactamente. De pronto, Y aquí en adelante podemos tener claridad que todos los que tenemos, aunque sea un poquito de conocimiento, salen aquí a la puerta y esa persona estaba esperando, el taxi estaba por ahí. Este llegó por ahí. La dirección a uno, o llegan y le hacen alguna pregunta. Pero ya todo. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias a las personas que nos acompañaron en Instagram. Están esperando para... bueno, gracias a los que nos acompañaron en el